Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel, soy vidente, enseño visión remota aquí en este perfil. Hago cursos también de visión remota. Hoy día paso a hablar un poquito con ustedes. Eh, Me gustaría hablar específicamente el día de hoy sobre entidades oscuras o entidades negativas, tipo arcónticas, tipo parasitarias, tipo astrales. Hay muchos tipos de entidades negativas. Una de las entidades negativas que al menos yo en mi experiencia más he visto es esta que aparece aquí en la foto. Déjenme ahí. Una de las entidades negativas más comunes de las cuales yo he visto es esta oscura que está aquí. No la roja, la oscura. Ese tipo de entidades negativas, que son como sombras, no puedo correr bien la foto. Ese tipo de entidades negativas que son como sombras ectoplasmáticas son las más comunes en lo que a entidades negativas refiere, ¿ya? Y estas entidades, ¿por qué son las más comunes de ver? Esta entidad oscura como una sombra, es porque son parasitarias, ¿ya? Son parasitarias. Voy a dejar la foto por aquí, a ver. Son entidades parasitarias y se alimentan de la energía humana. Ese tipo de entidades son las más parecidas a los dementores de Harry Potter, sí, efectivamente. El tema es que esas entidades como tipo sombras son las más comunes, ¿cierto? Porque son entidades parasitarias que se acercan a las personas y muchas veces también se pegan a las personas, es decir, se agarran de las personas y se agarran siempre desde la espalda de las personas. A la gente que le gusten mis lives, que ya me conoce o que me quiera apoyar, porfa mándenme unos corazoncitos para que TikTok, por medio del algoritmo, recomiende este live a más personas, por favor, ¿ya? Entonces pasa que estas entidades oscuras suelen acercarse a las personas que están en vibración baja, ¿ya? Eso es importante aclarar. Una entidad oscura, como las del tipo ectoplasmático sombra, como la oscura, ¿cierto? Que aparece aquí en la pantalla, no la roja. Bueno, la roja es muy similar, pero ahí vamos a hablar de ella. Esa entidad oscura se acercan a las personas, se agarran de las personas, casi siempre están agarradas desde la espalda de las personas, se agarran desde el chakra sexual, ¿ya? Pero en la parte trasera del chakra sexual, de ahí se agarran. Una de las razones es porque en ese chakra hay mucha energía y está casi siempre disponible, ¿cierto? Entonces es la zona del Dantien que le llaman los orientales, o Tantien, no recuerdo bien el nombre.
Y de ahí la entidad oscura es de donde más succiona energía. ¿Ya? Entonces lo que decía también es que para que una entidad de este tipo se te pegue, ¿cierto? Se agarre de ti y esté contigo mucho tiempo, significa que tú estabas vibrando muy bajo. ¿Por qué? Porque cuando uno está vibrando alto, el aura de uno, ¿cierto? Es una luz prácticamente, es lumínica. Y estos seres no se pueden acercar a la luz. ¿Ya? Entonces, el estar vibrando alto, el tener un aura limpia, aleja estas entidades. Bueno, ¿y cómo se obtiene un aura limpia o un aura potente, ¿cierto? Que nos pueda proteger de estas entidades? Es mantener nuestros chakras iluminados. ¿Ya? Los chakras no se desalinean o se alinean, no, los chakras se apagan o se prenden, ¿ya? En base a la energía que está en ellos o en base a cómo la conciencia del ser está funcionando, van actuando los chakras prendiéndose y apagándose, ¿ya? Lo ideal es que los chakras de las personas estén siempre iluminados, ¿ya? Que estén siempre brillantes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas están teniendo pensamientos o una actividad mental muy revolucionada o muchos pensamientos y la mayoría de esos pensamientos son negativos, los chakras van a comenzar a funcionar en base a la conciencia del ser. ¿Me explico? Si, por ejemplo, el chakra raíz está apagado o está grisáceo, es muy probable que la persona sienta miedo, sienta vergüenza, ¿cierto? Y todo esto bloquea, ¿cierto? También el flujo de la energía dentro del ser. ¿Por qué? Porque de hecho el chakra raíz es el primer chakra por donde entra la energía. También entra por corona, ¿cierto? Pero se toma como el chakra raíz como de donde uno se agarra en la tierra, ¿cierto? Entonces resulta que al estar este chakra bloqueado, eh, esta energía finalmente de la tierra, del éter, del universo, no puede fluir por los chakras hacia arriba. Entonces el ser no puede formar un aura iluminada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que estas entidades se allegan a las personas que están teniendo ese tipo de actividad mental negativa, pesimista, de miedo, de vergüenza, ¿cierto? O de enfermedad, ¿cierto? O siempre están pensando lo peor. Entonces eso va creando un aura que finalmente no está brillando. Y no tener un aura brillante significa que tú estás a la deriva prácticamente en este campo como lleno de entidades, ¿ya? Estás sin ninguna protección. ¿Ya? Entonces por eso las personas que vibran bajo se les pegan o se les agarran estas entidades, ¿ya? Entonces finalmente la raíz del problema es la vibración de la persona, el pensamiento de la persona, la conciencia, la limpieza mental que tiene, porque su limpieza mental, ¿cierto? Va a determinar el estado de funcionamiento y el estado de luz de cada chakra, ¿cierto? Entonces por eso hay que ir haciendo imposición de manos en cada chakra, ir iluminando cada chakra, ¿cierto? Con la energía de la imposición de manos, para obtener un aura limpia, ¿cierto? Entonces esas entidades ectoplasmáticas muchas veces se ven como esa entidad oscura, ¿cierto? Como una sombra pegada detrás de la persona. Un vidente remoto puede verlo eso sin ningún problema, ¿ya? Un buen vidente podría ver esa entidad sin ningún problema. Cuando una persona tiene una entidad oscura de esas pegada o con ella, se ven inmediatamente. Ahora, estas entidades oscuras no siempre se van a ver así como que si fuera un humo con cierta forma humanoide. Hay muchas veces que se ven solo como humo, ya no tienen ninguna forma que diga eso puede ser un tipo fantasma, un tipo de entidad. Porque hay unas que son verdaderas bolas de humo negro que se van moviendo por la casa y casi siempre se mueven por las orillas. ¿Ya? Sí, claro, de hecho trabajan y son como peones de los arcontes, claro.
Ellos llevan la energía para ellos y también para los arcontes que los comandan que comandan a estas entidades. Ojo, estas entidades no son fantasmas, ¿ya? Los fantasmas tienen otro origen y es un origen, por supuesto, humano. Eh, entonces, algunas pueden tener esta forma como semi-humanoide y otras pueden ser totalmente amorfas. ¿Ya? Esas entidades son metamorfos, se pueden metamorfosear, se pueden cambiar de apariencia. ¿Ya? Muchas veces estas entidades también pueden crecer o pueden achicarse. ¿Ya? Pueden ocultarse también, pero lo que no pueden ocultar nunca estas entidades muchas veces son el olor que emiten, que básicamente no es un olor, sino que es la vibración, ¿cierto? Esa vibración es tan densa que las personas con una sensibilidad alta van a oler un mal olor, como un olor a podrido, muy probablemente en las casas. Ahora, otro punto, cuando hay mucho tiempo una entidad de esas oscura pegada a una persona, lo más probable es que esa entidad abra portales en la casa de esta persona. Y una vez que abra portales en una casa, ahí pueden entrar un montón de entidades. Ya toman tu casa como un portal, llegan a tu casa y de tu casa actúan entre todos los de tu familia o se van hacia otras casas, hacia tus vecinos y así. Así se propagan estas cosas. ¿Qué significa una aura fuerte? Una aura iluminada. Y una aura iluminada se adquiere con chakras iluminados, con chakras bien activos, que pueden hacer fluir la energía dentro del ser, salir y crear este toroide energético que básicamente es aura. Ya es una fuerza electromagnética natural del ser. Ya, mira, estas entidades ectoplasmáticas se combaten mentalmente. ¿Por qué mentalmente? Porque estas entidades, lo más probable, y esta es una teoría que tengo yo, es que sean seres físicos de otra dimensión, proyectándose mentalmente hacia nuestra dimensión y succionando la energía de nosotros los humanos. Y eso lo pueden hacer en sueños o durante el día cuando tú estás despierto. ¿Ya? Ahora, hay de todo. Hay de todo. Hay seres de este tipo que no pertenecen a un cuerpo físico de otra dimensión, sino que pertenecen incluso a dimensiones donde los seres que habitan ahí, aunque sean oscuros, no tienen un cuerpo físico. También hay de ese tipo. ¿Ya? Y por supuesto también en las casas muchas veces hay actividad paranormal porque hay fantasmas. ¿Ya? Un fantasma es de origen humano, una entidad negativa no es de origen humano. ¿Ok? Es de otro tipo de origen que viene desde la fuente oscura. ¿Ya? ¿Y por qué estas entidades oscuras se apegan a las personas? ¿Por qué necesitan su energía? Porque ellos se alimentan de eso. Son seres parasitarios. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un fantasma? Cuando hay un fantasma en la casa. ¿Por qué queda un fantasma en la casa? ¿Por qué hay actividad paranormal en una casa? Y es por la simple y sencilla razón que si la persona al momento de fallecer tiene un apego muy grande a lo que sea, puede ser cosas materiales o alguna persona, algún animal o algún objeto de valor, qué sé yo, o a veces la misma casa, eh, parte, parte de ese ser que falleció, que es un humano, queda arraigado en la casa, ¿ya? Porque la energía mental es súper poderosa, ¿ya? La esencia original de esa persona que falleció siempre va a trascender, siempre. Y eso te lo puedo comprobar. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, yo he hecho y he sabido de medium que han sido mis maestros. En realidad conozco mi maestra de mediunidad, se llama Alicia. Y Alicia es increíble, ¿ya? No, yo no hablo con Alicia hace mucho tiempo, ¿ya? El tema es que cuando yo aprendí mediunidad, supe que finalmente todas las personas que fallecen, aunque sean buenas o malas, trascienden inmediatamente, ya, a un plano superior.
trascienden todas, incluso las que se suicidan, también trascienden inmediatamente. Una persona puede morir y tú en 2 minutos, 5 minutos más, tú puedes hacer una mediunidad con esa persona y hablar con esa persona inmediatamente. ¿Ya? Y eso quiere decir que esa conciencia se encuentra bien, ¿ya? Porque eso también es lo que sacas tú de la mediunidad. Toda esa información siempre es como que estoy bien, estoy tranquilo, estoy mejor acá. Y ellos, al trascender también a esa dimensión, que es una dimensión espiritual, ¿cierto? Ellos también tienen una elevación de conciencia instantánea. Ahora bien, si esa persona, por ejemplo, se suicidó y tenía un estrés traumático muy denso, el origen de la esencia de esa persona va a trascender inmediatamente, ¿cierto? Pero esa energía mental que era el resultado del trauma que vivía la persona cuando estaba en vida, queda arraigada en las casas o en los lugares, ¿cierto? Puede ser un paisaje, un paisaje natural incluso. Queda arraigada ahí, porque es, como decía antes, la energía mental es tan potente que se queda impregnada básicamente en el lugar. ¿Y es por qué? Porque esa energía es parte del ser original que ya trascendió, pero esa energía, para que pueda ser diluida, tiene que aceptar lo que no quiere aceptar. Es decir, parte de la conciencia de ese ser que quedó acá atrapada, esa parte de conciencia tiene que aceptar lo que tiene que aceptar, que es quizás soltar un objeto, soltar la casa, soltar la materialidad, soltar otras personas, soltar los apegos y soltar todo lo que lo ancle a este plano 3D. Una vez que eso pase, que esa misma conciencia se dé cuenta que debe trascender esa parte de su ser, ahí es cuando esa parte o esa parte de energía se diluye y se libera. Hay muchos medios que ayudan a que esa persona acepte ciertas situaciones que él no quería aceptar, ¿cierto? Entonces, finalmente ahí es cuando los medios pueden ayudar, ¿ya? Pero la ayuda que puede dar un medium a un ser que ya trascendió y que dejó esta energía atrapada aquí, muchas veces es muy limitada, ¿ya? La mayoría de los mediums que he visto se arrancan de tarros y dicen que ellos prácticamente hacen trascender al ser. Y eso no es así. Lo que ellos están ayudando, incluso en una situación, en un nivel muy bajo, es a sanar esa energía mental que quedó ahí. ¿Cachai? No es que el medium tenga la facultad de hacer trascender a un plano elevado un alma, básicamente. Eso no le corresponde al medium, tampoco tienen la capacidad. ¿Ya? ¿Quién creó a los arcontes? Los arcontes son seres parasitarios que se alimentan de energía de otros seres. Y finalmente, un arconte, ¿cuál es el origen del arconte? Una fuente oscura. En el universo está lleno de fuentes oscuras y fuentes de luz. De las fuentes oscuras nacen seres que son arcónticos. Y muchas veces los seres que viven en estas dimensiones 3D, como nosotros, por medio de su actividad mental negativa, van creando estas especies de tulpas o seres colectivos, ¿cierto?, que están hechos de toda la negatividad mental humana. Un arconte puede crearse de esas maneras. Ese es el origen. Ya, entonces, este tipo de... este tipo de ser ectoplasmático tipo sombra es el que más se ve. Y un buen vidente puede combatir con estos seres sin lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas, ¿ya? Y sin peligro también. Y eso se aprende en visión remota. A todo esto tengo un curso que comienza el día domingo, mañana, si no me equivoco. Sí, estoy medio perdido en los días. Claro, que comienza mañana a las 17 horas Chile. Vale 80.000 pesos chilenos o $90. ¿Ya? Son 5 clases vía Zoom. Entonces, un buen vidente puede combatir a esta entidad en caso de que él la vea, ¿ya?
Muchas veces hay personas enfermas, depresivas o que están pasando por malos momentos de su vida que llegan a pedir ayuda al vidente, y muchas veces se trata también de que hay una entidad, ¿ya? Ahora bien, como les decía al principio, la raíz del problema con estas entidades oscuras no es la entidad misma. La entidad llega por una consecuencia, es un resultado de la mala vibración de una persona. Porque las entidades oscuras andan como leones por la selva. Y si hay una presa, la va a comer. ¿Cachai? Entonces hay personas que al no tener su aura brillante están sin ninguna protección y es como una presa ahí dispuesta para la entidad negativa. ¿Cachai? Esa es la raíz del problema, la persona, no la entidad negativa. Ahora, obviamente que si hay una entidad negativa es necesario sacarla. Pero si la persona no cambia sus parámetros mentales, si no cambia su forma de pensar, si no cambia su forma de sentir, su forma de ver el mundo, su forma de amar la vida, si no ama la vida, al contrario, si odia la vida, en algún momento y en base a esa actividad mental negativa, la otra entidad puede volver a parasitarlo nuevamente, ¿ya? Porque como les digo, la entidad no es la raíz, es el resultado de una mala vibración individual, ¿ya? Entonces, eh, estas entidades negativas, se pueden combatir con luz, con un vidente que ya se maneje en visión remota, o no necesariamente visión remota, sino que en las capacidades del mentalismo, puede ver a esta entidad y visualizar el envío de un rayo de luz con su mano, o de que envuelve a la entidad, ¿cierto?, que está pegada a la persona, la separa de la persona por medio de una fuerza que él imagina. El vidente imagina esto y eso se lleva a cabo en este plano mental. Entonces así es como el vidente puede luchar. Entonces el vidente puede arrojar un rayo de luz o envolver a esa entidad en una esfera y luego quemarla o enviar fuego o visualizar una espada, ¿cierto? Con la cual él se puede acercar y cortar a esta entidad. Entonces el vidente puede armarse, ¿ya? Además. Y lo otro es que una vez que el vidente se presenta, de donde el vidente siempre que se presente tiene que estar envuelto en luz del Padre, ¿ya? Siempre tiene que estar envuelto en la luz y en la fe de Dios. Por más feo que vea una entidad, por más grande que la vea, no tiene que temer. Si el vidente teme, ahí es donde las cosas se complican, ¿ya? Porque ahí quiere decir que el vidente no tiene la fuerza necesaria para combatir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si el vidente está vibrando bajo, de partida se le va a cortar toda la visualización, no va a poder ni siquiera ver a la entidad. ¿Cachai? Entonces, para poder ver, tú tienes que estar vibrando alto y ir en la bendición de Dios a hacer lo que tienes que hacer, que es la justicia. ¿Ya? Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, decía que echad a los demonios, sanad a los enfermos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se echan los demonios? Con eso, estar protegido en la luz del Padre y visualizar estos rayos de luz, fuego, armas, ¿cierto? Para poder combatir estas entidades. Y las entidades, ¿qué pasan cuando llega alguien que les puede hacer frente, como un vidente? Las entidades la mayor parte de las veces arrancan, ¿ya? Porque saben que no pueden combatir contra la luz, ¿ya? Una entidad negativa nunca va a ganar contra la luz, jamás, ¿ya? Entonces, las que se queden, las que no arranquen, las que se queden, muchas veces algunos se agarran más, tú le envías luz o los envuelves en fuego y ellos realmente se ven afectados por esto. Yo suelo enviar como rayo de luz y explotan. Eso es lo que les pasa a las entidades, explotan. O también si tú te visualizas un arma como una espada, tú también los puedes cortar y ves como si fuera una pelea, ¿cierto? El punto es que una vez hecho esto y tú ya veas que la entidad dejó a la persona,
una vez que tú ya veas este procedimiento, ¿cierto?, completado, donde la entidad sale, ¿cierto?, deja a la persona y deja incluso la casa, tú terminas tu visualización, ¿cierto?, agradeces al Padre. El punto es que inmediatamente, y lo más probable es que al otro día, la persona a la cual tú le sacaste esa entidad se sienta mucho mejor. Y esa es la comprobación de que todo lo que tú hiciste finalmente fue real. ¿Cachai? La sanación de la persona instantáneamente. ¿Ya? Ahora, otro punto. Eh, yo, como les decía, las que más he visto, no puedo agarrar la foto. Ahí sí. Las que más he visto son la sombra oscura, pero también he visto así como esa sombra que está al medio, como más oscura, pero con una, como con un aura más rojiza. Esa también la he visto bastante. ¿Ya? Y se combate de la misma manera. De hecho, todas las entidades se combaten de la misma manera. Eh, los otros que he visto también son como... y me ha tocado una sola vez, porque como les digo, el 90-95% de las veces son estas entidades, como la roja y la oscura que se ve ahí. Pero, por ejemplo, he tenido, hace unos par de meses tuve una visualización a una persona que estaba súper mal, que de hecho esta persona estaba en el hospital, y me proyecté a la persona y había un demonio que tenía agarrado a esta niña. En realidad era una mujer como de 20 años. Y había un demonio propiamente tal, era como un diablo. Era como un diablo rojo tal cual muestran al diablo, ¿cierto? Por ejemplo, en las películas, con cachos, patas de cabra, rojo, con alas, incluso, y esa cara demoníaca como de gárgola, así. Esos seres también existen, los que son como gárgolas o como vampiros. Esos tipos vampiros medios diabólicos también, ¿cierto? Que también tienen como un rostro tipo gárgola, también existen. ¿Ya? Muchas personas, saludos desde México, yo estaba embarazada y vi al hombre del sombrero, quería entrar a mi cuarto. Mira, sí, claro, el hombre del sombrero es una entidad también, po, una entidad ectoplasmática, es como una sombra con volumen. Yo creo que el hombre del sombrero pertenece a lo que se le llama como el fenómeno conocido como Shadow People, ¿cierto? Gente sombra. Entonces, hay un montón de tipos de seres negativos. Entonces están este tipo de sombra ectoplasmático oscuro, con auras oscuras, y hay otras que tienen como una aura más rojiza. Y están estos diablos también, como les decía, tipo gárgola. Hay otros que son como vampiros también, ¿cierto? Como los muestran así en la Edad Media, como también tipo gárgola. Y hay un montón. Hay unos que se ven chicos, hay unos que se ven grandes. ¿Qué pasó con la chica del hospital y el demonio? Cuente. Esa chica, yo cuando la vi me pidieron ayuda porque no sabían qué le pasaba. La mujer tenía como pensamientos suicidas y tenía una depresión eh, generalizada y muy avanzada, ¿ya? El punto es que esta joven estaba ahí, yo me proyecto y veo a este demonio que la tenía muy agarrada, y era un demonio bastante persistente, bastante fuerte. De hecho, había sido la primera vez que veía que un ser, un tipo demonio, podía poner resistencia. ¿Ya? Y el ser ese puso un cierto tipo de resistencia, pero igual yo lo pude expulsar, ¿ya? El punto es que cuando yo expulsé ese demonio, yo seguí visualizando a esta mujer, me alejo un poquito más y la sala alrededor de esta mujer estaba llena de entidades, llena de entidades como esta, como la que está aquí. No puedo tomar la foto. No puedo tomar la foto porque la dejé abajo. Ya, pero era como el hospital estaba lleno de entidades oscuras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que yo veía para allá, veía para acá un montón de entidades que estaban ya en el hospital, porque recuerden que los hospitales, discotecas, eh, cementerios, iglesias, son verdaderos comederos energéticos. Ya, el punto es que yo me alejo, vi un montón de entidades
Y la cosa es que yo pensaba quemar a todas las entidades que estaban en esa sala, pero luego me alejé más, como saliendo en una vista aérea y mirando el hospital hacia abajo, y el hospital estaba lleno, lleno, lleno de entidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice yo? Fue encapsular en una esfera gigante todo el hospital y quemé todas las entidades de ahí. Las incendié todas. Entonces, ocurren fenómenos como por ejemplo de escuchar los gritos de las entidades cuando se queman. Eso yo lo escuché también y no es primera vez que lo escucho. ¿Ya? Entonces se hizo como una limpieza rápida, ¿cierto? Y luego me devolví. Después ya no tuve más contacto con esa mujer porque no, la persona que me pidió ayuda no me habló nunca más. Después no sé, perdí el rastro de ella. ¿Todos tenemos ese poder o solo tú? No, todos tienen este poder. Todas las personas que pertenezcan al ámbito empático. Un psicópata narcisista muy difícilmente va a poder sacar una entidad porque finalmente la entidad es de la misma naturaleza que de él. ¿Cachai? Pero una persona empática que empieza a trabajar, que se instruye en el manejo del Reiki, que se instruye en el manejo de la visión remota, de la visión extraocular, de la percepción, de la meditación, una persona de ese tipo, teniendo esa experiencia, puede verlos a simple vista. Ahora bien, cabe destacar que yo nunca he visto una entidad con los ojos abiertos. Yo solamente veo las entidades cuando cierro mis ojos. Yo cuando cierro mis ojos y con mi mente empiezo a rastrear los lugares o las personas o los objetivos o las situaciones, ahí es cuando yo puedo ver, ¿ya? Porque yo he visto muchos videntes que en TikTok dicen, yo veo entidades. Y yo creo que sí, que hay personas que con los ojos abiertos y despiertas ven las entidades. Pero yo creo que es un porcentaje muy, 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 muy mínimo. Muy mínimo. ¿Ya? Pero yo creo que las personas que realmente ven las entidades lo hacen como yo lo hago. Despiertos, pero con los ojos cerrados. Cuando yo vi uno de esos fenómenos me reí de él y se fue de manera espontánea. Claro, porque si tú no les temes, ellos saben que no van a poder contra ti si ellos se alimentan del miedo. Son parasitarios, son como arcónticos, ¿cierto? Uno, no sé cómo tomar la foto, me la borra. Entonces quería hacer este video para, ¿cómo que se llama? Hablar un poco de las entidades negativas, porque nunca me doy como el tiempo de hablar solamente de las entidades negativas. ¿Hay alguna técnica inicial para protegerse de las entidades negativas? La mejor técnica para protegerse es la fe. ¿Ok? Hay personas que igual pueden tener un objeto o una oración o algún tipo de decreto previamente a proyectarse mentalmente y eso les puede servir, ¿ya? Ahora, yo siempre recomiendo que en realidad no se ocupe ningún objeto, nada de eso, ¿ya? Yo siempre recomiendo la fe, a lo más una oración, ¿ya? Porque finalmente si tú eres luz, si tú vas de parte de Dios y con Dios, no, nadie puede ganar frente a ti, ¿ya? Entonces, ahí la grande, ya aquí está. Entonces hay otro tema también, puse acá este otro ser que es como más tipo skinwalker, así como, ¿cierto? Como este tipo skinwalker, ¿cierto? Que es como un venado humanoide con una cabeza calavérica. Ese ser también, por ejemplo, se ha visto harto en varios bosques y la verdad es que hay un montón de seres negativos que existen, po. Muchas veces estos los skinwalkers pertenecen al ámbito de los brujos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las personas que se han encontrado con ese ser tipo calavera, ¿cierto? Metamórfico, dicen que estos seres los ven cerca de sus casas y que estos seres llegan a su casa, golpean y se hacen pasar por alguna persona de su familia. Es decir, escuchan la voz de uno de sus familiares.
El tema es que si los dejas entrar, ellos es como que básicamente le abrieran la puerta a tu alma, básicamente, y ellos entran y te succionan toda la energía. Hay casos, por ejemplo, donde las personas han dicho que ellos lo han manipulado mentalmente y le han abierto la puerta y ellos han caído dormidos y al otro día han despertado, pero con muy, 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 muy poca energía. Ellos les succionan mucha energía, ¿ya? Entonces también hay un montón de seres. Hay algo que es importante igual hablar. En una parálisis de sueño, del sueño pude ver enfrente a mí un ser parecido al del medio. Ah, ya, sí, claro. Los que hacen los seres, las entidades negativas que provocan la parálisis del sueño, finalmente te provocan el sueño, ¿cierto? Y toda esa energía que estás emanando de terror es succionada. Claro. Entonces, lo que es importante destacar que hay tantos seres negativos acá rodeándonos, y no solamente aquí, esto es algo que se da a nivel global. Tú a país que vayas, tú al país que vayas, a cualquier zona del mundo donde tú vayas, vas a encontrar que se habla de fantasmas, de demonios, de extraterrestres y de entidades negativas, de entidades parasitarias, ¿cierto? Se habla de un montón de seres alrededor de todo el mundo y hay un montón de registros de estos seres, ¿cierto? Que algunos son más ectoplasmáticos y algunos son más físicos. Y algunos son entre una combinación entre ambos, ¿cierto? Físico y plasmático, físico y etérico, ¿cierto? Hay un montón de pruebas de eso. Ahora, las personas que quieran aprender la evidencia, por ejemplo, yo les recomiendo a mis estudiantes eh, la envidia. ¿Qué seres atrae? Seres negativos, por supuesto. Entonces yo les recomiendo a veces mis estudiantes que vean videos de actividad paranormal, ¿ya? Para poder comprender mejor los fenómenos paranormales y para ir perdiendo un poco el miedo a las entidades. Yo habitualmente estoy viendo videos de actividad paranormal, registros de actividad paranormal varios, y hay un montón, incluso desde el año 2023 y de este año de lo que va al 2024 ya hay un montón de compilados en YouTube donde hacen cierto, donde muestran los registros de la actividad paranormal, incluso de demonios, de un sinfín de cosas. Entonces, ¿hay material para investigar esto? Sí, absolutamente. Hay un montón de material para estudiar estos seres. Un montón. Y a cada rato salen más. Lo otro importante es, en México hay hartos bien buenos. Sí, en México hay buenos y malos. Como en todos lados, la verdad. ¿Qué está hablando Jaime Arshundia? Espero que no se te meta el ser. La cosa es que hay que tener cuidado con lo que es la energía del miedo. Porque, por ejemplo, las personas, a las personas les gustan, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, les gusta las películas de terror, ¿ya? Y son fanáticas de las películas de terror porque en cierta forma igual son entretenidas, ¿cierto? Es como que dan ganas de verlas. Pero la verdad es que si tú, por ejemplo, entras a una sala de cine donde se dio una película de terror, tú entras y la energía que está ahí es súper densa. Porque hubo tanto miedo ahí y es muy probable que haya muchas entidades alimentándose de toda esa energía densa que se emanó en ese lugar. ¿Cachai? Entonces, primero explica qué es la energía. La gente me da órdenes así, yo no sé qué se creen. Son patudos. Ni siquiera piden por favor, así. Ya, entonces pasa que la gente va, ¿cierto? Habitualmente al cine a ver estas películas y creen que es solamente la entretención de verlo. Pero el tema es que hay una emisión de energía densa muy importante. Imagínate, una sala de cine puede tener ¿cuántas personas? 100 o más, 150 personas.
Entonces, finalmente, imagínate toda esa energía. ¿Ya? Entonces, bueno, hay otro punto importante también que, por ejemplo, la energía o las entidades negativas funcionan, ¿cierto?, desde el ámbito metafísico, incluso actúan eh, por medio de libros. Por ejemplo, mira, una experiencia que yo tuve, yo hace alrededor de 13 años o 11 años más o menos, era un lector fanático de los libros de terror. Ya me gustaba mucho el terror. Ya, porque yo creo que por lo mismo, por la curiosidad que tenía desde niño de saber más, ¿cierto? De conocer más sobre estos fenómenos paranormales y de todo lo extraño, ¿cierto? A mí siempre me ha gustado el misterio. El punto es que yo me compraba muchos libros de terror y tenía una biblioteca súper grande llena de libros y estuve leyendo libros de terror hasta que leí, por ejemplo, a Lovecraft. Y Lovecraft llegué a tener alrededor de 7 libros de Lovecraft. Pero el último libro de Lovecraft fue súper extraño. Una, porque Lovecraft tiene un tipo de terror cósmico, y no solamente ese, sino que también tiene una forma de narrar los libros que es bastante oscura. Ya te lleva mentalmente a medida que vas leyendo el libro, te va llevando por unos pasajes bien bizarros. Ya Lovecraft es bastante fuerte. Entonces, resulta que en un momento yo estaba leyendo un libro de Lovecraft que tenía alrededor de 25 cuentos cortos de Lovecraft, todos de terror. Y en uno de esos cuentos empiezo a leer y me doy cuenta que estaba en un momento leyendo un conjuro. Un conjuro que Lovecraft escribió ahí, ¿cierto? Porque te dice, mira esta historia, y de pasadita, no sé, pues uno de los personajes terroríficos emite un conjuro, y tú al decir ese conjuro, tú también estás invocando las mismas fuerzas. ¿Cachai? Es súper peligroso. Y la gente siempre lo ve como que, hoy pero es un libro de ciencia ficción. No, no es así. Lovecraft, de hecho, era masón. Pertenecía a la logia masónica. ¿Cachai? Entonces, Lovecraft tampoco no es el único dato bizarro que tiene. Por ejemplo, Lovecraft, él hablaba de Cthulhu o Cthulhu, no me acuerdo bien cómo se llama, y él decía que Cthulhu o Cthulhu era un ser expulsado del universo y que fue encerrado en las profundidades del mar. ¿Ya? El punto es que Lovecraft en uno de sus libros da las coordenadas marítimas de donde estaba Cthulhu encerrado. ¿Ya? Y esa ubicación, después con el tiempo, se descubrió, ¿cierto? Porque en ese Lovecraft es antiguo, ¿ya? El punto es que las coordenadas correspondían, sin que Lovecraft supiera, correspondían a la fosa de las Marianas, ¿ya? Al punto más profundo del mar, ¿ya? Que está en el mar Pacífico, acá frente a las costas chilenas. ¿Ya? Ahí está la fosa de las Marianas y son alrededor de 11 kilómetros de profundidad. Y Lovecraft da esas coordenadas y dice que ahí estaba encerrado Cthulhu. El punto es que biólogos marinos, hace ya bastantes años, hace 10 o 15 años, detectaron justamente en esa localidad, ¿cierto?, donde está la fosa de las Marianas, detectaron un sonido muy fuerte que pertenecía a un animal marítimo o a un ser marítimo muy grande, ¿ya? Y esa es otra de las características que decía Lovecraft respecto a Cthulhu, ¿cierto? Que era un ser gigantesco tipo Kraken. El punto es que en ese punto los biólogos marinos detectaron este sonido que era de un ser muy gigantesco, muchas veces más grande que una ballena azul, y ese sonido fue denominado como The Gloop. ¿Ya? Ese sonido es famoso en internet, el The Gloop, ¿ya? Y está registrado. Entonces coincide con que justamente en ese lugar está Cthulhu encerrado y se escucha este sonido, el The Gloop, ¿cierto? Lovecraft tenía un montón de conocimiento que lo plasmaba en sus libros y lo hacía pasar como ciencia ficción, ¿cierto? Y se propagaba finalmente a todo el planeta. Los libros de Lovecraft se han propagado por todos lados. Entonces,
resulta que muchas veces las personas pueden estar leyendo un libro y en ese libro de pronto puede aparecer un párrafo o un párrafo largo incluso que puede ser un conjuro o que puede ser un maleficio o puede hacer que finalmente el autor del libro te lleve por pasajes mentales tan bizarros que en realidad también te está haciendo vibrar súper bajo. ¿Ya? Y los libros, sobre todo, porque en los libros se guarda una metafísica ancestral, ¿ya? Es sabiduría oscura que se guarda en los libros y al ser leídos van recobrando vida, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con los libros también. O por ejemplo pasa también en los cuadros. Por ejemplo, existe el cuadro del niño que llora, ¿cierto? Y ese cuadro, el pintor que los hizo, creo que fue un alemán, y este tipo pintaba a los niños después de muertos. Esos niños eran todos ya muertos, y él les daba un poquito de vida también, ¿cierto? Pero el punto es que él, a medida que iba pintando, él iba maldiciendo y dando un montón de maldiciones a los cuadros, y los cuadros quedaban súper cargados. De hecho, ese cuadro del niño que llora fue muy conocido acá en Chile, yo creo que en muchos países de Latinoamérica. Y ese cuadro, olvídate la energía que emitía en donde los ponían. ¿Cachai? Lo otro es que suponte, yo ese cuadro no me gusta ni siquiera recordarlo. ¿Ya? Pero para hablar de este punto, ya que toqué el tema de los cuadros, hay un cuadro muy conocido que no sé cómo se llama. No sé cómo se llama porque nunca quise recordarlo, ¿ya? Pero la imagen de este cuadro nunca se me va a olvidar en la vida. Jamás. Y eso que la vi una o dos veces. El punto es que este cuadro se conoce como un cuadro maldito, donde aparece un niño con una niña y están afuera de una tienda. El punto es que en la tienda hay un ventanal y en este ventanal de la tienda aparecen manos, partes. Es muy, muy extraño el cuadro. ¿Por qué? Porque a simple vista parece un cuadro normal de dos niños fuera de una tienda, ¿cierto? Y atrás está el ventanal de la misma tienda. El punto es que tú a medida que sigues mirando el cuadro, cada vez lo vas encontrando más extraño. Y empiezas a ver cosas que no habías visto antes. Y lo otro también es que cada vez a medida que vas mirando más y más el cuadro, más miedo vas sintiendo y empiezas a ver que esas manos que están en el vidrio, en el ventanal que estaba atrás de los niños, empiezan a moverse. Y eso nadie sabe por qué pasa. Y yo lo vi y a mí me pasó también. Y de hecho los niños como que se les empieza a cambiar el rostro, se les comienza a poner un rostro súper diabólico. Ese cuadro es maldito, pero yo diría que es más maldito que el niño que llora, te lo juro. Y es súper peligroso ese cuadro, es súper, súper peligroso. Entonces también en los cuadros se puede ocultar entidades negativas súper potentes. Y finalmente las personas al verlo con su propia energía mental también los van activando. Claro, entonces las canciones también, sí, también, las canciones también, hay un montón. Mira, por ejemplo, eh, la magia, ¿cierto? La magia de los símbolos es real, ¿cachai? Así como en un libro se quedan las palabras, o como en las canciones están las melodías y las letras de las canciones, en los objetos también pueden ser cargados. Por ejemplo, es muy conocido, ¿cierto? El método Silva, que tú a una botella le pones un papelito, ¿cierto? De hecho, yo tengo un video de eso donde mis estudiantes pusieron un papelito de una cara feliz a la botella y la botella, el agua permanece por más tiempo limpia. O a una plantita tú al macetero le pones una carita feliz y le hablas bonito y la planta va a crecer muy bien. Y si a otra planta que tú le echas la misma agua pero le pones una carita triste, esa planta es muy difícil que sobreviva. Eso se llama... Vamos a bloquear a esta persona ordinaria. Eh, Eso se llama finalmente, como es el mentalismo explicado desde el método Silva, ¿cierto? El punto es que yo a esta botella, por ejemplo, si yo le pongo mis propios símbolos, ¿cierto? Yo voy a cargar esta agua. Y yo puedo beber después esa agua, ¿cierto? Y si mi carga fue positiva,
va a ser un agua que me nutra, pero si es negativa puede incluso causarte una enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, los antiguos magos sabían de estos conocimientos metafísicos y ¿qué pasaba? Por ejemplo, en Egipto, los antiguos sacerdotes magos de Egipto, eh, por medio de la creación de Tot, ¿cierto? Tot, el Atlante, fue el que creó las pirámides, y Tot, en sus libros, llamado por ejemplo Las Tablas Esmeralda, él habla de la magia y de la metafísica, ¿cierto? De la magia en la materia desde el plano metafísico. Entonces, él cuando construyó las pirámides, ¿cierto? Por eso mismo construyó las pirámides tan llenas de jeroglíficos, tan llenas de escrituras, de símbolos, de animales, de personas, de letras raras, ciertos jeroglíficos. ¿Por qué? Porque finalmente cargan los espacios. El espacio se puede cargar desde este punto de vista metafísico. Otro punto importante también donde se da esto, por ejemplo, cuando ustedes van al Tíbet, yo no he ido, por supuesto, pero lo he visto en televisión, espero ir en algún momento. Pero por ejemplo, las personas cuando llegan al Tíbet tienen que hacer girar unas como unos cilindros, ¿cierto? Que están así en filita y son hartos, son varios cilindros y las personas tienen que pasar y pasar la mano así y todos quedan girando. Y esos símbolos, esos cilindros tienen unos símbolos, tienen unas letras. Es decir, la persona al momento de hacer girar eso hace que la energía que está contenida en esos símbolos y en esas letras emane y se emita al espacio circundante. Entonces es ahí cuando alguien que plasmó algo en un objeto, al ser tocado por otra persona, al ser activado de alguna manera, ya sea por el movimiento, ya sea por el sonido, ya sea por el mismo pensamiento, eso se vuelve a emitir nuevamente al espacio. ¿Cachai? Es así como funciona la magia finalmente desde el plano metafísico. Claro, Masaru Emoto estudió la influencia de la conciencia en el agua, sí, absolutamente. Claro, y se mostraban, ¿cierto? Los cristales, algunos con formas más organizadas que otras, ¿cierto? Incluso con la música. Por ejemplo, las sinfonías de Beethoven formaban cristales súper geométricos y no sé, por el rock, la música metal formaba patrones de congelados, ¿cierto? Partículas de agua congeladas que no formaban un patrón coherente, ¿cierto? Claro. Eh, a las personas que les esté gustando este live, por favor, mándenme corazoncitos, porfa, para que me ayuden con eso. Eh, Así que finalmente las entidades negativas, ¿cierto? Toda esta conciencia que se puede finalmente también dar en este plano 3D desde un punto de vista metafísico es mucha. Existen tantos seres allá afuera que finalmente es indescriptible la cantidad de especies que hay. Ya, yo, como les digo, yo todos los días veo actividad paranormal en los videos, ¿cierto? Compilados y voy entendiendo mucho mejor cómo actúan, por ejemplo, los fantasmas, cómo actúan las entidades ectoplasmáticas, cómo actúan los demonios, cómo actúan los monstruos criptozoológicos, ¿cierto? Son comportamientos distintos que van dejando registros en video o en fotografías de forma variada, ¿cierto? Pero hay un punto que también es importante porque recién estaba hablando del cine, ¿cierto? De ir al cine y ver una película de terror que genera mucha energía negativa, ¿cierto? Puede pasar lo mismo con las personas que no estén preparadas para ser videntes o que no tengan la suficiente pachorra si se ponen a ver en videos de actividad paranormal. Porque sería como mandarlo al cine también a ver una película de terror, ¿cierto? Entonces esa persona, si no tiene la capacidad suficiente de ver esto como desde el plano investigativo y lo ve solamente desde el plano del sentir miedo o no, lo más probable es que sí sienta miedo. ¿Cachai? Entonces ahí tienes que tener cuidado. El vidente tiene que ver los videos de actividad paranormal como registros de investigación. Yo los veo como registros de investigación. Es muy difícil que yo vea un video de actividad paranormal y me dé miedo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí es donde radica si yo emano o no miedo. ¿Cachai?
Yo puedo verlos, puedo ver videos de actividad paranormal. No veo películas por opción, no me gustan nomás, pero los videos de actividad paranormal que los veo desde ese punto de vista, ¿cierto? Investigativo. Por eso es que no me da miedo y trato de aprender más, ¿cierto? Porque todo este mundo cuántico finalmente funciona para todos igual, son las mismas leyes para todos. Estos demonios se tienen que igualmente regir a los siete principios universales. Esas son las leyes de Dios. Nadie puede estar por esas leyes, o estar por sobre esas leyes. Y para las personas que quieran aprender a hacer visión remota, para poder tener este tipo de experiencia, ¿cierto? En definitiva, para poder tener este tipo de situaciones donde se puede aprender a proyectarse mentalmente, ver si una persona está bien o mal, ver si hay una entidad o no, en la persona, en la casa, ver todo este tipo de temas, se puede aprender. La visión remota se puede aprender y todos pueden desarrollarla. ¿Ya? Y yo doy clases para eso. El día de mañana tengo un curso que comienza, es un curso grupal de 5 clases vía Zoom en vivo. Y vale 80.000 pesos chilenos o $90. Entonces los que quieran aprender a hacer visión remota, y no solamente visión remota, sino que aprender lo que es el mentalismo, ¿ya? Porque eso es en definitiva lo que yo enseño. El mentalismo, el uso de tu mente, pueden hablarme y pueden entrar en este curso que comienza mañana. Va a estar muy interesante. El 80-90% de mi curso es práctico, ¿ok? Los estudiantes aprenden a hacer esto desde la práctica, no aprenden desde la teoría, ¿cierto? Mis estudiantes no van a aprender visión remota porque yo les hable de visión remota, no, sino que ellos van a aprender desde la práctica. El curso mañana empieza a las 17 horas, ¿ya? Y dura alrededor de 2 horas cada clase. Así que ando con dos pares de lentes. Y que con este me agarro el pelo, ¿cachai? Eh, entonces, nada, hay que saber de todo esto porque a las personas videntes tienen que aprender de esto. Si la videncia tú quieres que sea tu camino, tienes que aprender de esto. No, son vía Zoom, son online, no son presenciales. Tienes que aprender de esto, ¿ya? Porque es mejor estar preparado y conocer todo este mundo a que todo te vaya pillando por sorpresa y vayas teniendo miedo de todo, porque el miedo finalmente te va a bloquear, no vas a poder llevar a cabo todo lo que tú quieres experimentar, ¿cierto? Mi hermana está muy enferma y soñé que estaba poseída por un demonio y yo se lo sacaba. Claro, es muy probable que así sea. En una parálisis del sueño estaba un hombre de negro y generé energía blanca que lo quemó, se enojó. Claro, exactamente. Mira, en el sueño o en una visualización, ¿cierto? Que hace un vidente remoto despierto, es el mismo mecanismo para defensa. Porque ya sea que tú estés en una dimensión astral, ¿cierto? O pasaste a esa dimensión porque estás soñando, pasa que en el plano mental, cuando tú cierras tus ojos, tú puedes entrar básicamente también a otras dimensiones, ¿ya? Porque es una particularidad de la mente. Nosotros somos seres interdimensionales y tenemos que ir poco a poco, a medida que vaya avanzando este conocimiento en nosotros, tenemos que ir avanzando en cada vez a hacer que la multidimensionalidad sea más normal para el ser humano. ¿Qué piensa de los viajes astrales? ¿Lo ha experimentado? Cada persona que en una noche tiene un sueño y dice, hoy yo me vi en tal lado, ese ya es un viaje astral. Eso ya es un viaje astral. Todas las personas experimentan el viaje astral. El punto es que muchas personas no son conscientes que están en un sueño. Un viajero astral es muy probable que sepa que está en un sueño e incluso puede interactuar con otros viajeros astrales en una dimensión astral. De hecho, el viajero astral puede incluso interactuar en este mismo plano físico 3D. Hay muchas personas que hacen pruebas para comprobar si con su cuerpo astral pudieron interactuar con este plano 3D, como por ejemplo mover un vaso, mover las llaves y cosas así. ¿Ya?
Pero en este plano 3D, cuando un vidente hace una visualización y es despierto, también está trabajando con lo mismo, con la mente. Es la mente la madre, es la mente la madre de todo, ¿ya? Lo único que cambia es finalmente en qué estado neuronal está trabajando la persona. Hay 5 estados neuronales, ¿cierto? Gamma, ¿cierto? Beta, alfa, eh, zeta y delta. Visión remota se hace en alfa, en un estado como meditativo, relajado, ¿cierto? Y es despierto. En cambio, los sueños astrales se hacen en estado neuronal delta, que es dormido, muy dormido, de hecho, en sueño profundo. Pero finalmente en ambos se ocupa la mente. Así que hay un montón de cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Y yo creo que, mira, esto de las entidades negativas debiesen enseñarlo hasta en los colegios. ¿Cachai? A esto hay que empezar a quitarle el misticismo y empezar a verlo como cultura general, como salud general. ¿Cachai? El ser humano ya debiese reconocer que públicamente que hay entidades negativas que pueden afectar al ser humano y eso debiese ser tomado. Los videntes debiesen entrar, videntes responsables por supuesto, no vas a poner a un chanta a enseñarle a los niños a protegerse. O desde cierta edad hacia arriba empezar a enseñarle a los adolescentes, por ejemplo, cómo funcionan esto. Porque la verdad que estas cosas pueden matar a una persona fácil. La pueden llevar a la depresión y la persona se suicida y listo. Y todos dicen, no, fue culpa de él porque él entró en un cuadro depresivo del cual no pudo salir. Y muchas veces no es así, o sea, de que entró en el cuadro depresivo sí, pero lo que pasa es que tenía una entidad que le empeoraba todo y cada esfuerzo de él por intentar escapar de eso era infructuoso porque había una entidad pulsando hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces, ya debiésemos llegar nosotros al punto donde la sociedad empieza a aceptar esto como normal y empieza a tomar las riendas del asunto, porque todas las personas debiesen saber cómo protegerse de una entidad negativa. ¿Cachai? Y parte desde el autocuidado, desde el cómo pienso, desde el cómo hablo, desde el cómo me alimento, desde el cómo, de qué es lo que veo, qué es lo que consumo visualmente, audiovisualmente, con quiénes me relaciono, en qué tipo de entorno estoy. Porque factores desde todos esos campos influyen en que tus chakras funcionen bien o mal. ¿Cachai? Una mala alimentación o malos pensamientos o un desequilibrio importante en ti va a hacer que tus chakras se empiecen a apagar, se va a apagar por consecuencia tu aura, ¿cierto? Porque los chakras no están generando este toroide armónico, entonces va a afectar tu aura va a estar súper débil y tú vas a ser un plato servido en la mesa para cualquier entidad que ande cerca. ¿Cachai? Entonces ya debiésemos llegar al punto donde la humanidad debiese empezar a informar sobre esto, a educar sobre esto y empezar a quitarle el misticismo. Si esto no tiene nada de místico, esto no tiene nada de brujería, no tiene nada de como película. Esto es real, absolutamente real. He ayudado a un montón de gente sacándoles las entidades. Y después, por supuesto, la gente tiene que hacer su trabajo con el hecho de cambiar los patrones mentales y empezar a cambiar su forma de conciencia, ¿cierto? Su forma de ser. Pero muchas veces las personas necesitan esa ayuda para poder sacar estos bichos, estas cosas. Nosotros tampoco sabemos si todos pertenecen a dimensiones donde no tengan cuerpo. Como les decía al principio, muchas de estas entidades son proyecciones mentales que hacen seres físicos desde otra dimensión y nosotros acá las vemos así, ¿cierto? Y como ellos son negativos, ellos se van a ver así o muchas veces se ven de la forma en que ellos deciden y succionan energía a las personas que ellos atacan, ¿cachai? Entonces, ellos ya están manejando mucho mejor que nosotros la energía, la proyección mental y el succionar energía desde otros seres. Entonces tampoco sabemos si muchos de estos son seres extraterrestres,
Puede que el origen de muchos de ellos sean de origen extraterrestre que se proyectan mentalmente a la Tierra y acosan y succionan energía. De hecho, yo había escuchado hace bastantes años ya que, por ejemplo, en el universo se comercia la energía humana, como lo hacía como tipo película Monster Inc., ¿cierto? Donde capsulan la energía humana del miedo y la usan como energía para que sobreviva el mundo de ellos, ¿cierto? Entonces yo he escuchado que, por ejemplo, las entidades que sacan energía humana incluso la pueden utilizar para ellos o comercializarla en el universo, ¿ya? Porque existen un montón de seres que se alimentan de energía. Solo existen los demonios y los ángeles caídos y ellos son causantes de todo eso. No, no es así. La verdad es que los ángeles son todos extraterrestres. Son seres extraterrestres de dimensiones súper altas, que muchos ya no tienen ni siquiera cuerpo físico, pero pertenecen a dimensiones que no son de acá. Pero muchos son seres con cuerpo físico, con la gran capacidad mental de proyectarse y mostrarse ante otros seres de dimensiones más bajas. Y eso lo hacen porque ellos conocen el manejo de la energía, ¿cachai? Manejan el poder de la mente y de la proyección. Ya lo decía bien Jacobo Grinberg, ¿cierto? Que en Andrómeda ellos practicaban la telepatía, practicaban la meditación, el manejo de la energía. Y que había una galaxia hermana a Andrómeda que se llamaba Alión, y que en Alión, las personas que vivían en Alión no utilizaban vehículos, sino que se teletransportaban mentalmente. Entonces, no se encierren en esta pequeña caja de realidad que viven aquí en la Tierra, porque la realidad que se vive aquí en la Tierra se vive solamente aquí. No se vive en otras zonas del universo, no se vive en otras galaxias. En Andrómeda, según Jacobo Grinberg, ¿cierto? Según lo que él decía en su libro La fuerza vital del cielo anterior, ocurrían cosas muy distintas y todas de la mano de las capacidades psíquicas, todas de la mano de las capacidades de la mente, ¿cierto? Entonces, hay que aprender de esto y por eso el llamado es a quitarle el misticismo a todo esto y empezar a verlo como salud general, cultura general que debería saber todas las personas. ¿Cachai? El ser humano está como muy atrapado en el cuento de la Edad Media, de que las brujas y que aquí y acá. De hecho, las brujas también existen, los vampiros también existen, los hombres lobos, los King Walker, todo existe. Todo lo que ustedes podrían experimentar acá, todo existe. ¿Cachai? La realidad supera la ficción por mucho. Así que bueno, voy a responder un par de preguntas. ¿Tienen? Buena, quiero dedicarme a la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Buena. Diferencia entre sueño lúcido y desdoblamiento astral. Eh, es la experiencia básicamente. En el sueño lúcido tú te haces consciente que estás soñando y terminas manejando el sueño. De nada, Andrew. Entonces en el sueño lúcido tú te das cuenta que estás soñando y te haces consciente y empiezas a manejar todo el sueño y todos los personajes que están en el sueño. En cambio, en un viaje astral, tú vas a una dimensión astral donde tú manejas solo partes, no manejas todo el sueño como en el sueño lúcido. ¿Por qué? Porque en el viaje astral, en esta dimensión astral, es una dimensión compartida incluso con otros viajeros astrales, y no solamente viajeros astrales de la Tierra, sino que hay viajeros astrales de todo el universo o el multiverso. ¿Cachai? Entonces ahí tú no controlas todo el universo, o sea, todo el sueño. Y lo otro es que los viajeros astrales también pueden interactuar en este plano físico 3D, mover cosas, abrir puertas, ir a visitar lugares de la ciudad, qué sé yo. ¿Cachai? Entonces, hay mucho de todo, hay mucho de todo, hay que aprender de todo. ¿Por dónde debería empezar en todo esto el poder de la mente? En la meditación. La meditación es el punto inicial y el punto más importante para poder para poder desarrollar tus capacidades psíquicas. Porque la meditación limpia tu mente, la meditación amplía tu mente, ¿cierto? Y va eliminando los filtros mentales de los que hablaba Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg decía que los filtros mentales son muchos,
¿cierto? Pero por ejemplo yo defino cuatro que son como los más macros, los más grandes y los que más se ven en las personas, que son el miedo, las creencias limitantes, eh, patrones tóxicos y trauma. ¿Ya? Estos cuatro, el trauma, miedo, creencias limitantes y patrones tóxicos, van encerrando las mentes de las personas en unas cajas de realidad súper pequeñas, siendo que la persona por medio de su mente se puede proyectar mentalmente a cualquier lugar del universo. Jacobo Greenberg también decía eso, que finalmente las personas y los cerebros tienen la capacidad, más que los cerebros, la mente, ¿cierto? En realidad es el conjunto, porque el cerebro genera un campo neuronal y el campo neuronal genera y se conecta a todo lo que es la mente universal. ¿Ya? Entonces se podría decir que la mente es un producto de la actividad neuronal de las personas, ¿ya? Y de incluso de la actividad interhemisférica, es decir, de los dos hemisferios. Estas entidades pueden manejar las actitudes y actos de la gente, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. De hecho, a un adicto, por ejemplo, se le pega una entidad y la entidad, por ejemplo, si la persona es alcohólica, se le pega a la entidad y la entidad va a hacer que esa persona consuma más alcohol, más alcohol, más alcohol. O así pasa con todas las adicciones, o no solamente con las adicciones, sino que con cualquier tipo de cosa. Influyen absolutamente en la mente de las personas. ¿Y cuál sería el segundo paso, por así decirlo, luego la meditación? Empezar a expandir tu percepción. Con ojos cerrados empezar a percibir qué hay en la calle, escucha un perro, velo en tu mente cómo es ese perro, es negro, café, grande, chico, flaco, gordo. Entonces velo en tu mente, ¿cierto? En estado de meditación, con el ojo de tu mente, trata de verlo y luego sale a la calle a comprobar si el perro coincide con lo que tuviste en tu mente. Entonces así tú vas a empezar a trabajar la percepción y tienes que ir trabajando la meditación y la percepción. Y ya con eso, cuando lo perfeccionas, ya todo es más fácil. ¿Cómo se puede hacer? Ah, no sé, a ver. ¿El yoga ayuda a elevar la vibración? Sí, sí, por supuesto. El movimiento del cuerpo, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con movimiento del cuerpo ayuda bastante. El yoga, tai chi, qigong. De hecho, los grandes maestros orientales practicaban mucho tai chi, qigong y ellos tenían grandes capacidades psíquicas, porque finalmente tú vas moviendo el cuerpo, ¿cierto? Y tú vas manejando la energía, la vas metiendo en tu cuerpo o sacando de tu cuerpo y vas haciendo que tu energía fluya y por ende toda tu energía va a funcionar mejor. ¿Cómo se puede hacer un viaje astral? Gracias Cato, gracias amigo o amiga, sorry, no sé. ¿Cómo se puede hacer un viaje astral? Todos hacemos viajes astrales todas las noches, po. Cada persona que sueña que se ve en un lugar, eso es un viaje astral. El punto es que las personas tienen que hacerse conscientes que están en un sueño. Y de ahí van a empezar a experimentar un viaje astral o un sueño lúcido. Por ejemplo, yo, ¿cómo me doy cuenta que estoy soñando? No lo hago siempre, pero las veces que lo he logrado, que han sido varias, cuando lo logro, casi siempre me doy cuenta que mi propia mente me pone como en situaciones de peligro, donde tengo que arrancar. Entonces, como tengo que arrancar, siempre trato de arrancar así como para el cielo. Y cuando escapo hacia el cielo, me despego, ¿cierto? Del cielo. Y cuando ya en el sueño noto que estoy como levitando, ahí yo me hago consciente y ahí después ya puedo manejar todo el sueño. ¿Cachai? Pero hay que ir practicando. La telequinesis es una habilidad que se obtiene a través de la meditación, ¿o no? La meditación puede potenciar la telequinesis, sí, puede lograrlo. Pero finalmente la telequinesis más que algo mental, es el manejo de la energía que sale de tus manos, que es la misma energía del Reiki, finalmente la energía de la conciencia. ¿Cachai? Así que todo se puede dar. Ujú. Y por eso te digo, todas estas cosas hay que empezar a sacarle el misticismo a todo esto.
Porque la gente no sabe de Reiki, la gente no sabe de proyección mental, la gente no sabe de percepción, la gente no sabe de meditación, no sabe de chakras, no sabe de aura, no sabe de entidades negativas. Ahora muchos están tomando ese camino, ¿cierto? Se están informando, pero todos debiesen saberlo. En el ser humano, como les digo, en el colegio debiese enseñarse esto, porque es parte de la naturaleza humana. Nosotros tenemos un alma, entonces nosotros tenemos que saber cómo funciona nuestra alma, saber cómo funciona la energía del cuerpo, ¿cachai? Saber cómo funcionan las entidades negativas y todo eso. Sí, entonces la telequinesis y el resto de quinesis sería en teoría posible, absolutamente, todas son posibles y todas son reales. Gracias, Cato. ¿Cómo nos sacamos lo que se nos pega? Haciendo que tus chakras vuelvan a encenderse, ¿cierto? ¿Cómo haces que tus chakras se vuelvan a encender? Aprendiendo a hacer imposición de manos. Los que quieran hacer imposición o quieran aprender a hacer imposición de manos, vayan a mi perfil. Ahí tengo un video donde explico paso a paso cómo hacer imposición de manos en cada chakra. Chakra raíz, chakra sexual, plexo solar, corazón, garganta, tercer ojo, corona. Y todos se estimulan con la imposición de manos, es decir, con la energía que sale de las manos. Entonces yo voy activando mis chakras y los voy limpiando e iluminando. Y luego de eso, al tener un canal limpio, ¿cierto? Todos los chakras activados y encendidos, la energía que entre por mi chakra raíz y que pase por todos mis chakras saliendo por mi corona, va a generar un toroide, ¿cierto? Esta fuerza electromagnética que se crea alrededor de los cuerpos y que finalmente es el aura. Y esa aura, al ser luminosa, te protege de todas las entidades negativas. ¿Cachai? Buenas tardes, el Arcángel Miguel es un extraterrestre. Yo con el Arcángel Miguel tengo una experiencia que conté hace poco y también está en unos videos míos. Yo digo que también, pero que la gente está acostumbrada a ver como extraterrestres, como a los grises, reptilianos y los Urma, que son como los felinos. Pero la gente no entiende que hay dimensiones mucho más elevadas donde hay seres que son de amor, como lo es el Arcángel Miguel, y que estos seres ya no necesitan, de hecho ni siquiera tienen cuerpo muchos. Yo creo que algunos tienen cuerpo y otros no, ¿ya? Pero finalmente ellos son omniscientes, ¿ya? El Arcángel Miguel, si lo llaman aquí en esta casa y lo llaman en 2 millones de casas más, él se va a presentar en todas. Son seres que tienen existencia, pero que no tienen vida, ¿ya? De eso habla Saint Germain también, que muchos seres en el universo tienen existencia, pero no vida. Y al no tener vida no pueden ni morir ni vivir, ellos son eternos. ¿Cachai? Porque ellos hay planos existenciales de conciencia que son muy, 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 muy elevados. Ya de seres que son omniscientes, omnipresentes, omnisintientes, como el Arcángel Miguel. Y la gente todo lo ve como, no, el Arcángel es un arcángel nomás. Y no sabe ni de dónde viene, ni dónde habita, ni nada. No, pues si todos los seres tienen un refugio, un planeta o una galaxia. ¿Cachai? Ahora, ellos tienen capacidades omniscientes, omnisintientes, omnipresentes. ¿Y estos planos que mencionas podrían alcanzarse o son demasiado elevados para la mente? No, sí se pueden alcanzar. El punto es que no todos lo van a alcanzar en una sola vida. ¿Cachai? No todos van a alcanzar a lograr ese nivel de conciencia en esta sola vida. Esos seres que son omnipresentes, omnisintientes, han logrado llegar a un estado de conciencia donde ellos logran, como consecuencia, ser omnipresentes, omnisintientes, ¿cierto? Nosotros también podemos llegar a eso. De hecho, ese es nuestro origen. Porque nuestro origen es Dios.
¿Cachai? Nosotros somos fractales de Dios, yo soy parte de Dios y Dios es parte de mí. Entonces yo incluso podría ser más que el mismo arcángel Miguel. ¿Cachai? De hecho, eh, los místicos que saben, ¿cierto? El mismo Jacobo Greenberg, Pachita incluso, decía que todos los arcángeles y todos los ángeles están al servicio del humano. Y que el humano les puede dar misiones, como ayúdame en esto otro, ayúdame en tal cosa, y ellos tienen que ayudar. ¿Ya? El ser humano es parte de Dios y Dios es parte de él. Así que bueno, hay curso que comienza mañana, 14 de enero, día domingo, 17 horas Chile, 80.000 pesos chilenos o $90 vía PayPal o vía Western Junior. Son clases vía Zoom, es online, no es presencial. Y en este curso, harta práctica, harta teoría igual, estudiamos harto, practicamos harto, hacemos muchos objetivos de visión remota comprobables, es decir, yo envío una especie de tarea a los videntes, ¿cierto? Donde ellos me tienen que traer información y todo el tema y hacemos hartas actividades prácticas, ¿ya? Obviamente que yo les enseño cómo traer información, cómo proyectarse mentalmente, cómo combatir contra cómo combatir contra estas cosas, ¿ya? Cómo prepararse, cómo no sentir miedo, cómo actuar, cómo moverse, cómo identificarlas, un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, ¿podrías mostrarnos un temario de lo que enseñarás en el curso? No tengo temario, tampoco tengo un cronograma. Mira, de partida no tengo un cronograma porque en todos los cursos las personas que llegan tienen distintas habilidades. Entonces hay unos que son más avanzados y otros que no están tan avanzados. Entonces yo igualmente doy datos para todos que son generales, pero igual aunque sea grupal yo voy tomando las personas individualmente. A ver usted cómo es, a ver qué tanta capacidad tiene o cuánto sabe y ahí voy enseñándole persona a persona. Entonces, ¿cómo voy a tener un cronograma donde a todos, de todos los cursos les enseño lo mismo? No. Yo voy con la mente en blanco al curso. Yo nunca he preparado un curso. Y lo que más he hecho son cursos. Yo hago hartos cursos durante el año. Entonces yo prefiero hacerlo así porque a medida que voy viendo el nivel de los estudiantes, les voy dando objetivos, los voy guiando en base a su mismo camino. Yo he tenido estudiantes que son súper avanzados, que desarrollan la visión remota muy rápido. Incluso hay unos que ya llegan con la visión remota activada, pero no sabían cómo controlarla, no sabían bien qué era, les faltaba como una guía. Y después, como ya lo tenían activado, como ya lo habían desarrollado, habían hecho gran parte del camino, les cuesta muy poco. Y hay otros que les cuesta más, ¿cachai? Entonces todo eso, en definitiva, hace que no tener un cronograma o un temario. Yo qué es lo que sí enseño, obviamente como datos generales, visión remota, imposición de manos, combate contra entidades negativas que pueden estar pegadas en las casas o en las personas. Esas tres cosas van sí o sí. Y muchas otras cosas más, ¿cierto? Aquí he estado hablando y yo siempre cada vez que hago lives hablo un montón de cosas que van saliendo, ¿cierto? También tiene que ver con qué tipo de preguntas me hacen, qué tipo de temas le interesa a las personas, ¿cachai? Entonces es un curso bastante completo. ¿Hay cupos? Sí, hay cupos todavía. ¿Ya? Así que, bueno, eso, amigos. Muchas gracias a todos. Les mando un gran abrazo y voy a estar pasando por acá más seguido. Esta semana he hecho 3 lives, ¿ya? Así que he estado viniendo más seguido para acá para que conversemos. Lo otro es que este live yo lo voy a subir completo a mi YouTube el día de hoy. Yo creo que ya mañana va a estar listo. Gracias, Cato. Gracias. Yo creo que ya mañana va a estar en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama Escuela de Visión Remota también. Y ahí yo subo el live completo, ¿ya? Y tengo un montón de lives ahí donde la gente, si no tiene para pagar el curso, por último que vaya a mi YouTube y se estudie todos los videos que tengo, porque ahí doy un montón de datos, pues como los datos que di hoy día acá, ¿cierto? Y los que quieran entrar al curso, háblenme por esta aplicación de TikTok. Por TikTok yo les mando mi WhatsApp y después ya por WhatsApp ahí ya les mando toda la info de cómo inscribirse y todo, ¿ya? Gracias. Gracias a todos. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por sus corazones. Nos estamos viendo pronto. Bye bye. Chao, chao.